Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos donde quiera que se encuentren. Gracias por estar viendo este video. Gracias a Construir un Mundo Mejor por la posibilidad de participar desde la Casa de la Paz Cultura en esta presentación sobre Agni Yoga dentro del tema que nos convoca, que es mística, ciencia y conciencia. Lo hacemos entonces desde la Casa de la Paz Cultura y el tema es Agni Yoga, ciencia, arte y espiritualidad, dentro del tema del encuentro que es mística, ciencia y conciencia. Agni Yoga tuvimos la oportunidad en el encuentro anterior, en el año 2021, de compartir sobre qué es el Agni Yoga, el yoga del fuego, el yoga del corazón, el yoga de síntesis, es la ética viviente. ¿Cómo nos llega el Agni Yoga? Nos llega a través de estos dos seres, Elena Roerich y Nicolás Roerich. A través de Elena Roerich nos llegan todos los escritos sobre Agni Yoga y a través de Nicolás Roerich sus lienzos, sus pinturas, alrededor de 7000, que nos conectan siempre con lo superior y tratan de llevarnos hacia el infinito. Esa enseñanza entonces nos llega a través de los escritos que están en estos 14 libros. Hojas del Jardín de Moria 1, la llamada, Hojas del Jardín de Moria 2, Iluminación, Comunidad, Agni Yoga, Infinito 1, Infinito 2, Jerarquía, Corazón, Mundo Ardiente 1, 2 y 3, Aum, Hermandad y Supramundano. Todos publicados entre el año 1924 y 1938. ¿Cómo conectamos entonces las enseñanzas de Agni Yoga con el tema de este encuentro que es mística, ciencia y conciencia? Lo hacemos a través de este símbolo que es la bandera de la paz. La bandera de la paz que fuera aceptada como tal por los 21 países de América que el 15 de abril de 1935 firmaron en la Casa Blanca, en Washington, el Pacto Roerich. ¿En qué consistía ese pacto? ¿Cuál era el propósito de ese pacto? La conservación, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad. Preservar ese patrimonio cultural tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Para ello, los pueblos debían identificar cuáles eran para ellos los monumentos, edificios, instituciones científicas, educativas, que fueran representativas de su patrimonio cultural. Esos espacios debían ser identificados colocando en su exterior este símbolo, la bandera de la paz, para que sean respetados, tanto los edificios como su contenido y las personas que en ellos estaban en tiempos de guerra y de paz. Preservar el patrimonio cultural de los pueblos. Era oficial como la Cruz Roja de la cultura. Bueno, ese símbolo nos acompaña como una humanidad desde hace aproximadamente 6000 años. Fue encontrado por primera vez grabado en las piedras en Mongolia. Y uno de sus significados es ciencia, arte y espiritualidad, trabajando en forma mancomunada, construyen cultura de paz. Representado ese encierro, esa síntesis de estos tres grandes caminos hacia la verdad en la construcción de cultura de paz. Ciencia, arte y espiritualidad trabajando de manera mancomunada y equilibrada, porque estas tres esferas interiores conforman un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero tiene los tres lados y los tres ángulos iguales, o sea, ninguno de ellos prevalece sobre los otros. Ni la ciencia es más importante que el arte o la espiritualidad que los otros dos, ni tampoco el arte. El mismo nivel de importancia relativa de los tres y de participación en la construcción de la cultura de paz. Entonces,
A través de este concepto y de esta palabrita ciencia en una de las esferas, es que nos vinculamos entonces con este encuentro de mística, ciencia y conciencia. Vamos a ver qué nos dice el Agni Yoga sobre la ciencia y qué metodología he utilizado en los libros, en la serie de libros de Agni Yoga, recopilar parte, porque es muchísimo, muchísimo lo que se dice en todos los libros sobre lo que es la ciencia y sobre el rol de la ciencia. Entonces, he hecho una síntesis de ello como para tener un pantallazo, una idea global de lo que la ciencia significa dentro del Agni Yoga. Tomando entonces las eslocas, los parágrafos de estos libros y también algunos conceptos de cartas de Elena Roerich. Elena Roerich, hay 2 libros publicados, cartas de Elena Roerich 1 y 2, que recopilan las cartas que ella mantenía con sus discípulos. En este momento están en etapa de traducción muchas otras cartas que no han sido todavía publicadas de manera sistemática. Y también tomado de uno de los escritos de Nicolás Roerich, ya que él también tiene numerosos escritos. Entonces, tomado de todos ellos conceptos sobre la ciencia, vamos a este punto. ¿Qué nos dice el Agni Yoga sobre ciencia? Yo voy a leer los parágrafos seleccionados. Y en el libro Comunidad, en el parágrafo 102, se nos dice: recuerda firmemente que la verdadera ciencia es atrayente, breve, precisa y hermosa. Qué definición de ciencia, ¿no? Qué características de la ciencia. Es necesario señalar la calidad del conocimiento requerido. El conocimiento deberá ser ilimitado. Toda ciencia condicionada y con grilletes causa daños irreparables. La libre combinación de elementos resultará en nuevos logros sin precedentes en el pasado. Un nuevo interrogante. ¿Cómo reconciliar la enseñanza con la ciencia? Si la ciencia enseña auténtico conocimiento, entonces la enseñanza es ciencia. Sin duda, cada parágrafo da para una charla en sí mismo, pero la idea de esta presentación es tener una visión global de los conceptos de ciencia en Agni Yoga, por eso no nos vamos a detener en su análisis, sino sería imposible. El conocimiento del funcionamiento de la afinidad y el conocimiento de las funciones de los elementos del universo en relación con el organismo del hombre nos hará colaboradores cósmicos. La existencia de la afinidad cósmica es la página más hermosa de la vida. El estudio de las propiedades de los elementos, tal como se aplican a la humanidad, traerá la ciencia de la armonización. Los mundos superiores conocen esta ciencia superior. Y ya acá en este concepto vamos viendo el vínculo, ¿no?, entre el universo y nuestro cuerpo humano. La afinidad que hay entre ellos. Y la ciencia tiene que ocuparse de eso, y lo está haciendo verdaderamente. La ciencia de los elementos y de las energías sutiles es la esencia de la evolución. La ciencia más cercana al espíritu es la matemática superior, si es correctamente entendida. Así, la abstracción se convierte en realidad. La niebla del conocimiento puede ser iluminada a través del infinito. Ciertamente, nosotros debemos esforzarnos por todo lo que pueda llevar nuestra conciencia más allá de los límites de nuestro planeta.
Y nos sigue hablando en este párrafo del infinito también. Cada cambio de corrientes cósmicas se refleja en los centros. La afirmación de la consonancia actúa sobre los centros y cada vibración se refleja en un centro particular. Asimismo, cada evento planetario se refleja. Si esa consonancia entre la influencia que lo que ocurre en el cosmos tiene sobre nuestro planeta y también el reflejo de lo que ocurre en nuestro planeta sobre el resto del cosmos. ¿Qué estarán diciendo en el cosmos de nosotros en este momento? ¿No? O sea, qué responsabilidad. No estamos solos, estamos hermanados, unidos en lo que es el universo todo. La ciencia trabajará en el interrogante de la consonancia y de allí será posible determinar con exactitud la acción de la intuición de acuerdo con las sensaciones de los centros. ¿Qué nos ocurre? Solo mediante dicha investigación de consonancias será posible determinar la causa y la cooperación. Por ello, la ciencia de la consonancia es la ciencia del futuro. O sea, ese intercambio de reflejos. La religión y la ciencia no se deben considerar separadas en su naturaleza esencial. Todos los grandes descubrimientos por el bien de la humanidad no pueden emanar de laboratorios enormes, sino que serán descubiertos por el espíritu de científicos que están en posesión de la síntesis. Y volviendo a ese concepto de bandera de la paz como ciencia, arte y espiritualidad, acá se mencionan el vínculo entre religión o espiritualidad y ciencia, que de ninguna manera pueden considerarse de forma separada. Dice que la ciencia ayude a la expansión del horizonte de todas las formas. La ciencia es libre, honesta y no tiene temor. La ciencia puede, de manera instantánea, alterar y elucidar los problemas del universo. La ciencia es hermosa y por lo tanto infinita. La ciencia no soporta prohibiciones, tampoco prejuicios o supersticiones. La ciencia puede encontrar lo grande incluso en la búsqueda de lo pequeño. ¿Cuántas veces los grandes científicos han hecho los más estupendos descubrimientos? La habilidad de percibir la importancia de conceptos morales pertenece a los dominios de la ciencia. Es inadmisible dividir frívolamente la ciencia en material y espiritual. No existe ninguna línea divisoria. No hay manera de trabajar separadamente lo que es material y espiritual en el trabajo de la ciencia, en la labor de la ciencia. La gente no puede subsistir con abstracciones. Las explicaciones de la virtud deberían estar basadas en fundamentos científicos, definidos en términos del mismo organismo humano. Llegará el momento cuando los conceptos elevados sean probados por la ciencia. La ciencia debería demostrar cómo sana el poder del gozo. Esto está en el libro Supramundano. Supramundano es el último de la serie y fue escrito en el año 1938. Y realmente desde ese momento hasta ahora, cómo ha avanzado la ciencia en este aspecto, ¿no? En demostrar cómo sana el poder del gozo. Que la nueva era se distinga por una verdadera liberación de la ciencia, o sea, sin grilletes ni cadenas, la ciencia al servicio de la humanidad toda. Y con estos parágrafos he tratado de sintetizar lo más esencial del concepto de ciencia.
pero en ello también me di cuenta que, siendo el título de este evento Mística, Ciencia y Conciencia, no podía dejar de mencionar lo vinculado con la conciencia que se expresa en los libros de Agni Yoga. ¿Qué nos dice el Agni Yoga sobre ciencia y conciencia? También, por supuesto, nos habla de mística, pero bueno, no vamos a excedernos en el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el Agni Yoga sobre ciencia y conciencia? Siguiendo esta metodología de leer los parágrafos de Agni Yoga. Miren este concepto: la ciencia debe iluminar la conciencia y afirmar a la humanidad en el infinito. Esa insistencia permanente del Agni Yoga de tomar conciencia de que no estamos solos, de que no estamos aislados, sino que pertenecemos a un sistema mayor e infinito. La adquisición de la cooperación de las fuerzas cósmicas nos acerca a la fuente de la energía atómica. Nuestra ciencia puede alcanzar la tensión de esta energía con que solo se produzca la explosión de la conciencia. Mucho puede derivarse de las combinaciones cósmicas complejas. Los conceptos terrestres están ataviados con manifestaciones uniformes o con prejuicio. Comulga con el infinito y sé parte de él, parte de toda la belleza de la energía cósmica. Repetiremos incansablemente acerca de la energía del infinito. Y acá, ¿no es cierto?, nos habla de la energía atómica ya, ¿no? Eso hay en la Agni Yoga. Hay otros parágrafos donde incluso se nos hablan de los teléfonos inalámbricos. Y piensen, ese lapso de tiempo en el cual están emitidos estos libros, entre 1924 y 1938. Esa ya visión, ¿no?, más amplia. Si fuera posible transmitir el concepto del infinito en toda la esencia del entendimiento cósmico, la humanidad podría alcanzar alturas grandiosas. Pero este logro tan solo es posible a través de la ampliación de la conciencia. Todo el Agni Yoga es para la expansión de nuestra conciencia, no quedarnos atados sobramente a la realidad de este planeta, sino trascender más allá. Urusvati sabe. Urusvati es el nombre que le fue dado a Elena Roerich por los maestros. Urusvati significa la luz de la estrella de la mañana. Urusvati sabe que las ciencias y la ética son inseparables. Los pensadores entendieron que la ciencia sin una moral de base carece de vida. Así nosotros siempre debemos recordar que la ciencia no puede avanzar sin una comprensión de la ética viviente, elemental. No hay que temer el momento en que las ideas humanas se pongan en contacto con la ciencia. Estas no sufrirán. Por el contrario, uno solo puede predecir una expansión más amplia de la conciencia. Nosotros solo podemos darles nuestra enhorabuena, que acá, nosotros se refiere a los maestros, a través de los que nos envían esta enseñanza, sobre todo el maestro Mori. Nosotros solo podemos darles nuestra enhorabuena a aquellos científicos que estudiarán los fundamentos morales de la humanidad desde el punto de vista de la fisiología y otras ciencias. Y así explicarán el funcionamiento del microcosmos. Entonces, al fin, el ser humano será capaz de reflexionar sobre el verdadero funcionamiento de las naciones. O sea, ese microcosmos que somos nosotros aplicado a las naciones, a lo global. Y ellos les dan la enhorabuena a los científicos que van a estudiar los fundamentos morales de la humanidad desde el punto de vista de la fisiología y otras ciencias. Solo una conciencia expandida puede señalar dónde se puede hacer mayor bien.
Los periodos de 3 y 7 años no se han mencionado al azar, ya que solo sobre dichos periodos puede notar uno los cambios en la conciencia. Y cerramos sobre conciencia con esta extracción de una de las cartas de Elena Roerich del 15 de marzo de 1938. La alegría de la expansión de la conciencia es uno de los gozos más elevados y puros. Efectivamente, solo la conciencia ampliada nos permite, a pesar de todos los horrores que están sucediendo, a pesar de todo el atropello de los conceptos y fundamentos más sagrados de la dignidad humana, conservar en el corazón el amor y la compasión por la humanidad. Como si estuviera escrito hoy, ¿no? Siendo que fue escrito en 1938. Los horrores que están sucediendo, el atropello de los conceptos y fundamentos más sagrados de la dignidad humana, aún así debemos conservar en nuestro corazón el amor y la compasión por la humanidad toda. Y vamos a un concepto de Nicolás Roerich, publicado en el libro Hermosa Unidad, que lo pueden encontrar en la página del Museo Nicolás Roerich de Nueva York, que dice esto: todo científico, en el momento del descubrimiento, o sea, nos lleva a ese momento cuando se enciende la lamparita, ¿no? Todo científico en el momento del descubrimiento es igual al artista, porque está en el mismo espíritu creador de lo bello. En algún momento puedes preguntarle a un descubridor cómo se hizo su descubrimiento, qué sucedió en el momento del descubrimiento. Y si el hombre es honesto, te dirá que algo sucedió en ese momento, no fue un accidente. En ese momento tocó al Supremo, la más alta cruz de la eternidad. Y en las cartas de Elena leemos: qué hermosura estos renglones. Dice: cuando la ciencia está descubriendo cada día billones de mundos y sistemas más allá de nuestro sistema solar y de la Vía Láctea, ¿cómo es posible limitar esta inmensa grandeza? Pondera acerca del principio del infinito y de la inmensidad. Efectivamente, ha llegado la hora para que la ciencia anuncie una nueva comprensión del espíritu. La ciencia moderna nos llevará cerca del mundo superior. Nada más en cuanto a citas, es una pequeña síntesis de los que la ciencia es, de acuerdo al Agni Yoga, de acuerdo a lo que hemos leído. La ciencia es atrayente, breve, precisa, hermosa, infinita, ilimitada, libre, sin condicionamientos ni grilletes de ningún tipo. Honesta, o sea, dice la verdad. No tiene temor. Por eso tiene que ser libre, sin condicionamientos ni grilletes. Y la ciencia es la esencia de la evolución, la esencia misma de la evolución. Espero haber satisfecho el propósito de dar una idea de lo que el Agni Yoga dice sobre la ciencia. Pueden encontrar más información en la página web del Museo Nicolás Roerich y
los libros de Agni Yoga y las cartas de Elena Roerich las van a encontrar en la página de la Agni Yoga Society, y que están todos los libros en diferentes idiomas. Y si les interesa algo de la Casa de la Pax Cultura, les comparto también la página web. Bueno, solo me queda una palabra. Gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes, y gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que están observando este video en este momento. Gracias por estar allí, gracias a Construir un Mundo Mejor por la realización de este evento, de esta segunda edición de Yoga para Construir un Mundo Mejor, este año bajo el título Mística, Ciencia y Conciencia. Desde la Casa de la Pax Cultura vamos a hacer ahora la presentación de la segunda parte de Agni Yoga, Ciencia, Arte y Espiritualidad. Ciencia, arte y espiritualidad, trabajando en forma mancomunada, construyen cultura de paz. Es uno de los significados del símbolo de la bandera de la paz, que ven allá atrás mío. Entonces, desde ese punto vinculamos, desde este concepto de la bandera de la paz, vinculamos con el tema de este encuentro: mística, ciencia y conciencia. En esta segunda parte de la presentación vamos a observar algunas pinturas de Nicolás Roerich, en las cuales justamente aparece este símbolo, la bandera de la paz. Vamos a ir transcurriendo a través de ellas para detenernos en la última, en la 10ª, concentrarnos en el símbolo y hacer una pequeña reflexión a partir del mismo. Y antes de iniciar, quiero pedirles disculpas porque hay una de las imágenes, la que presenta la bandera de la paz en una roca con montañas atrás, que está bastante pixelada, pero no he encontrado una imagen mejor y he indagado, y me pareció mejor dejarla así que quitarla, justamente por esa perspectiva de la bandera con las montañas atrás. Y si alguien llegara a tener una imagen mejor, será más que bienvenida. Bueno, gracias. Iniciamos entonces esta segunda parte de la presentación. Y vamos a proceder a ver las imágenes. Esta imagen se llama Conjuro en la Tierra y data del año 1907. Y es la primera vez que el símbolo de la bandera de la paz aparece en una pintura de Nicolás Roerich. No me voy a extender mucho sobre las pinturas para que podamos ir impregnándonos de las energías que emanan de las mismas. Rocas es el nombre de esta pintura y corresponde a rocas en Mongolia desde el año 1933. Piedra blanca, también conocida como el caballo de la felicidad, y también con el nombre de signo del Chintamani, que es del año 1933. Desde más allá del año 1935. Abajo a la derecha pueden ver ustedes la pintura completa, y lo que está en el centro es una focalización de la misma.
Mongolia, campaña de Genghis Khan, del año 1937. Bandera de la Paz, del año 1931. Santa Sofía, la sabiduría del Todopoderoso, del año 1932. Madonna Oriflama, también del año 1932. Madonna Protectrix, de 1933. Y cerramos con esta, el Pacto de la Cultura, de 1931. Y aquí nos detenemos. Hacemos una profunda inspiración y nos concentramos en las 3 esferas que vemos como 3 círculos en el centro mismo de la bandera de la paz. Y proyectamos esos 3 círculos en nosotros mismos. Un círculo en el ojo izquierdo, representando la materia. Otro círculo en nuestro ojo derecho, representando la fuerza. Y el tercero en el punto medio de nuestra frente, representando la conciencia. Y visualizando esos 3 círculos en nosotros, nos proyectamos a través del punto central entre los 3. Ese pequeño espacio que queda entre los 3 círculos rozándose. Y al proyectarnos a través de ese punto central, nuestra conciencia se expande. Trasponemos los límites, nuestros propios límites y los del planeta. Y nos adentramos en el sistema planetario, solar y cósmico, para ser uno con el infinito. Nosotros en el infinito y el infinito en nosotros.
y experimentamos ese estado. Ese estado de proyectarnos más allá y más allá y más allá. Y habiéndonos conectado con el infinito, vamos retornando despacito, dejando el sistema cósmico solar, entrando en nuestro sistema planetario y en nuestro planeta, y en nosotros mismos. Y habiendo experimentado a través de ese mínimo espacio la posibilidad de trasponer los límites, nuevamente nos conectamos con este símbolo de la bandera de la paz. Le doy las gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes y renuevo mi agradecimiento para construir un mundo mejor. Y sí, cuánto tenemos que hacer todos juntos para construir un mundo mejor. Gracias, sigamos tratando de hacerlo. Gracias, gracias, gracias a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad.